Sosa Consultores les damos la bienvenida a esta plática que llevaremos el día de hoy referente a los puntos críticos que hoy por hoy revisa el SAT y el Seguro Social relacionado con el timbre de las nóminas, de la forma en la cual se está timbrando, se viene haciendo una práctica en ocasiones de forma indebida. Y bueno, al fin del día, esta es una herramienta que utiliza la propia autoridad para sus efectos de fiscalización, para poder verificar y advertir que lo que realmente está haciendo el contribuyente, el gobernado, el administrado, pues bueno, cumple con los requisitos establecidos por la propia norma, en este caso, la parte o la guía que se emite para efectos de cómo debe de ser, cómo se debe de timbrar los CFDI. Bueno, esta es una plática que llevaremos alrededor de 40 minutos. Al terminar la plática, en dado caso, tomaremos algunas preguntas del chat, si es que así se presentan. Por vía de mientras, les pido que me puedan apoyar en el tema de silenciar sus micrófonos, a efectos que el de la voz y o los participantes no nos sustraigamos a estos ruidos correspondientes que en cierto momento nos podemos distraer. Y más allá de ello, en dado caso que no podamos detectar quién está haciendo el uso del micrófono, el de la voz procederá a sustraerse de la presentación a efectos de poder hacer el silencio completo y poder continuar con la plática correspondiente. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. De hecho, pues tenemos este tema, ya un punto que es práctica frecuente de los elementos que utiliza la propia autoridad para hacer sus facultades de gestión. Y quiero dividir hoy por hoy estas facultades, es decir, hasta hace algunos años, antes del año 2014, hablábamos de unas facultades de comprobación fiscal, es decir, la propia autoridad, para efectos de poder hacer o accionar ese poder supraordinario que le da la propia Constitución, que le dan las normas correspondientes, pues debe de seguir todo un procedimiento, debe de haber una notificación, todo un procedimiento de actas, y si al fin del día la propia autoridad no cumple con ese procedimiento, entonces se puede tildar de ilegal dicha acción. A partir del año 2014, y esto no está directamente tipificado dentro del propio código, se dan nuevas facultades, y estas facultades son facultades de gestión. Estas facultades de gestión se van presentando y se han detonado a partir del año 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. Y establece la propia Corte que son aquellas que le permiten a la propia autoridad tener un control, efectuar una vigilancia de las operaciones que va realizando el contribuyente sin necesidad de que se ejerciten los actos de fiscalización. Es por ello que a la mayoría nos llegan estos temas o estas cartas invitación de revisiones profundas, de discrepancia entre lo que ha manifestado el propio contribuyente contra lo que obra en el expediente de la propia autoridad, y estos elementos los concatenan. Y hoy por hoy hay un tema de información que a partir de este acuerdo de coordinación entre el Seguro Social y el SAT, donde también el Seguro Social ya toma en cuenta los CFDI, es decir, en el momento en el cual estamos haciendo el timbre hacia la propia autoridad, de inmediato y de facto también se está haciendo hacia el propio Seguro Social. Y el Seguro Social, a través de estas prácticas indebidas que se han presentado en el transcurso del tiempo, para efectos de poder mitigar, para efectos de poder disminuir el pago de las cuotas obrero-patronales, entonces también tiene los elementos para aplicar sus mecanismos de fiscalización. El día de hoy veremos 4 o 5 elementos que en la práctica se detonan, que en la práctica se siguen dando, que hay una serie de imprecisiones, y bueno, todo esto lleva a la autoridad a efectos de tener esa facultad de gestión y solicitarle al propio contribuyente que aclare su situación ante dicha autoridad. Y de primera instancia, como lo podemos ver aquí en su presentación, recordemos que tenemos 2 tipos de nómina.
la que corresponde a la nómina ordinaria y la que corresponde a la nómina extraordinaria. Y para efectos de clasificar la nómina ordinaria, pues básicamente la guía para el llenado del CFDI nos indica que es aquella en la cual se hacen pagos de manera periódica, de manera ordinaria, ya sea de forma semanal, quincenal, a efectos de bimestral, puede ser también por unidad de obra, por comisión a precio alzado. Es decir, básicamente todo aquello que nos lleva o va sujeto a un tema de un salario vinculado por un concepto que se llama relación laboral. Derivado de ello, y estos pagos frecuentes o estos pagos ordinarios se timbran en esta nómina ordinaria. Sin embargo, también tenemos otro tipo de nómina y es donde se empieza a vislumbrar las imprecisiones. Recordemos que este es el segundo año, es decir, 2022, en el cual la propia autoridad nos permite que por cuestiones de poder armonizar la información, de poder coordinar, de poder conciliar la información que obra en el expediente de la propia empresa contra lo que obra en el expediente de la autoridad, permite que se cancelen todos los FDI correspondientes al ejercicio 2022 y se vuelva a hacer el timbre correspondiente, ya que al fin del día la información que se le está proporcionando a la autoridad a través de los propios timbres es imprecisa, es incorrecta. Por eso nos está dando esta oportunidad. Sin embargo, y no obstante a ello, sigue habiendo una serie de inquietudes por parte de la autoridad y hoy por hoy, básicamente con el Seguro Social, se están desbordando a efectos de hacer una requisición de información en forma más específica de los timbres que estamos realizando, ya que existe información que no le corresponde a la autoridad contra lo que tenemos directamente como empresa y de ahí la inquietud hacia solicitar dicha información. Asimismo, tenemos el tipo de nómina extraordinaria. Extraordinaria es aquella en la cual, pues básicamente el concepto no es de manera habitual, no es de forma ordinaria, como lo puede ser un aguinaldo, un bono, la PTU y o un pago por separación. Bueno, dentro de todo esto hay conceptos que al fin del día no se están timbrando o se les está dando una aplicación en forma imprecisa. Es por ello que, bueno, la propia autoridad al momento de hacer el análisis, insisto, nos sigue solicitando información para que le aclaremos que lo que estamos presentándole corresponde o actualiza la hipótesis normativa, es decir, en este caso, la ley del impuesto sobre la renta. Bajo este orden de ideas tenemos conceptos específicos como son dentro de el propio timbre hay un concepto que se llama otros pagos. Este punto es importante tenerlo definido, tenerlo controlado, porque en ocasiones este tema de otros pagos o en la mayoría de los casos no son ingresos sujetos del impuesto sobre la renta, es decir, son datos informativos como lo son el subsidio para el empleo, como son los viáticos, incluso nos hemos percatado a través de revisiones que hemos hecho a través de SODESA, que básicamente este tema de los viáticos en algunas empresas no lo están timbrando, es decir, si están cumpliendo con la normatividad, si están cumpliendo con los requisitos. Sin embargo, el punto medular y lo más importante es que no están timbrando esos viáticos y la propia guía nos establece, nos indica que los viáticos, el subsidio, en este caso la aplicación del saldo a favor, que también es otro de los conceptos que hemos visto que hay imprecisiones. Es decir, en el tema de los saldos a favor, cuando terminamos el cierre del ejercicio, la empresa está obligada a hacer el cálculo anual de los trabajadores en cuanto al impuesto sobre la renta se refiere. Bueno, derivado de ello, básicamente puede haber dos hipótesis, que tenga un saldo a cargo el trabajador o que tenga un saldo a favor. Si tiene un saldo a favor, en la práctica lo que hemos vislumbrado es que ese saldo a favor se le entrega en la siguiente nómina al trabajador. La realidad es que la ley del impuesto sobre la renta indica y regula que cuando hay un saldo a favor, ese saldo a favor se compensará
contra el impuesto a cargo del trabajador del siguiente ejercicio. Y en dado caso, y una vez que se haya hecho la compensación en el siguiente ejercicio, si derivado de ello resulta un remanente, bueno, en ese caso, el trabajador es el que tiene el derecho a solicitar el saldo a favor directamente a la propia institución, es decir, al SAT. Insisto, en la mayoría de los casos hemos advertido que el patrón, al momento de hacer el cálculo anual y derivado de ello, ese saldo a favor que obtiene directamente el trabajador, se lo entrega en el siguiente periodo y precisamente lo pone como otros, pero dentro de los otros pagos, en los otros. Y el punto básico es que pierde o estamos desnaturalizando, es decir, su punto jurídico no corresponde a una aplicación de un saldo a favor. Más allá de ello, corresponde a una cantidad que se le está entregando al trabajador en forma extraordinaria. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado porque bueno, nos hemos dado cuenta a través de las revisiones que viene realizando la propia autoridad, y cuando me refiero a autoridad, en este caso va a ser el SAT y el Seguro Social, donde advierte y se percata que precisamente estos temas de estos conceptos, entre otros que veremos más adelante, pues bueno, no están cumpliendo con la normatividad correspondiente. Y más allá de ello, bueno, entonces están fincando, está presumiendo la propia autoridad omisión en el pago del impuesto sobre la renta, omisión en el pago de las cuotas obrero-patronales, y derivado de ello, entonces están realizando determinantes, estas determinantes que se convierten en créditos fiscales, y derivado de ello, entonces ya hay una carga impositiva hacia el propio contribuyente, el cual va a tener que desahogar forzosamente, ya que en dado caso que no desahogue, entonces tendremos un tema de consentimiento de la acción por la propia autoridad, y esa presuntiva que aplicó la propia autoridad, pues bueno, se va a convertir en un hecho definitivo, y derivado de ello, entonces, si, insisto, el contribuyente no aclara dicha situación y o no presenta los medios de defensa correspondientes, tendrá que pagar dicha diferencia. En dado caso que no proceda al pago de la misma, la propia autoridad procederá a hacer la ejecución, es decir, aplicará el procedimiento administrativo de ejecución a través del embargo. Y lo primero que van a embargar por prelación y por así establecerlo el Código Fiscal de la Federación, pues son las cuentas bancarias. Todo esto lo platicamos porque, bueno, son situaciones que hemos advertido, se han presentado en este año 2023, en el año 2022, y muchos de los contribuyentes se dieron cuenta que había imprecisiones, que había irregularidades con el SAT, hasta el momento en el cual no pudieron disponer de la cuenta bancaria donde obran sus recursos. Derivado de ello, haciendo el análisis, pues bueno, básicamente fue por temas de que no se aclararon las diferencias. La autoridad presumió que al fin del día el propio contribuyente debía esa cantidad de dinero, y derivado de ello, y al no accionar un mecanismo de defensa, el propio SAT ejecutó sus medidas. Es importante aclarar incluso que la propia guía nos establece y nos indica que los citados pagos que se realicen por el concepto de otros pagos son de manera informativa y no constituirán, no actualizarán la hipótesis de un ingreso gravable. Es por ello que sí hay que tener mucho cuidado con la información que estemos timbrando como puntos críticos, porque en dado caso o timbramos de más con información correspondiente y o timbramos de menos con información que tendríamos que haberle proporcionado a la propia autoridad y no lo estamos realizando. Y puntos básicos que nos hemos encontrado dentro de todo esto, insisto, es en el tema del subsidio al empleo. Vamos a ver en este momento cómo tenemos estas afectaciones e incluso cómo afecta en el cierre del ejercicio. También el tema de los viáticos, que es una obligación el timbrar los viáticos. También haremos un esquema básicamente de esta estructura, y donde también ha habido una serie de imprecisiones en cuanto a los asimilables a salario, ya que no le estamos dando los códigos correspondientes. Al no darle los códigos
correspondientes, más allá de un tema de asimilarlos a salarios, pues les estamos dando el tratamiento de asalariados, y bajo ese orden de ideas y bajo esa información que le estamos proporcionando a la propia autoridad, concluye que hay una omisión de impuestos, y en específico no tanto del impuesto sobre la renta, sino de las cuotas obrero-patronales. Entonces, el tema del subsidio, ¿qué está pasando o qué se advierte en el tema del subsidio? No estamos haciendo los ajustes correspondientes. Recordemos que este es un derecho que tienen los trabajadores a que se les aplique un subsidio en contra de su impuesto sobre la renta que se le determina mes con mes. Recordemos que incluso hasta los salarios mínimos están grabados para efectos del impuesto sobre la renta, que como consecuencia de la aplicación del subsidio no les dé un saldo a cargo, y bueno, y más allá de darles un saldo a cargo, el patrón esté obligado en entregarle cierta cantidad del subsidio al empleo, bueno, esto no lo excluye o no excluye a los salarios mínimos de la grabación correspondiente. Estos son puntos importantes que tenemos que empezar a vislumbrar en el tema de la aplicación de los CFDI de nóminas. Lo hemos encontrado en múltiples ocasiones en el subsidio al empleo, en las indemnizaciones, en las jubilaciones, que llevan un periodo llevan un derecho de exención. El tema es que en cierto momento creemos que al ser una jubilación, entonces ya no debe de haber una causación de impuestos. Y sí, hay todo un procedimiento para efectos de determinar el impuesto en forma mensual o en pago único, ya sea para efectos de las jubilaciones, para efectos de las indemnizaciones correspondientes, y todo eso se tiene que informar directamente en el CFDI de nómina. Y al momento en el cual la información que tiene o que obra en poder de la empresa se le presenta a la propia autoridad a través del timbre, en algunas ocasiones lleva imprecisiones, lo cual, pues bueno, hace o le da la facultad a la propia autoridad de solicitar, de indicarle al contribuyente que aclare dicha situación. ¿Qué pasa con el subsidio al empleo? Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta establece como la obligación de retener al trabajador en forma mensual. Eso es lo que indica la norma correspondiente, de retenerle de forma mensual el impuesto sobre la renta. Y derivado de la retención, sobre esa retención mensual va a haber una aplicación del subsidio para el empleo. Sin embargo, el reglamento, la resolución miscelánea, pues nos dan alternativas, nos dan herramientas a efectos de que podamos hacer cálculos decenales, a efectos de que podamos hacer cálculos quincenales. Y derivado de ello, entonces, normalmente lo que se hace es alimentar un sistema. Y una vez que se alimenta el sistema, se alimenta con las tablas y vamos determinando, ya que incluso se hace el timbrado de las nóminas, y esos cálculos quincenales, esos cálculos decenales, los vamos considerando como pagos en forma definitiva. Sin embargo, recordemos que la obligación es de retener el impuesto sobre la renta en forma mensual. ¿Qué ocasiona esto? Bueno, como podemos ver aquí en la presentación, y esta presentación debe ya de obrar en el expediente de cada uno de ustedes. En dado caso de que no les haya llegado la información correspondiente, por favor, a través de las personas en las cuales solicitaron su inscripción a este curso, soliciten que les envíen dicho material. Ahora, en dado caso que no se los hayan enviado, también tienen la opción de poder ingresar a la página de Sodesa Consultores, y derivado de ahí, recordemos que tenemos una serie de cursos gratuitos que hemos elaborado para esta comunidad que se está creando de Sodesa Consultores, y en dado caso, suministras tus datos y de inmediato podrás descargar el material, ya sea de esta plática o de alguna plática que te interese que hayamos dado con anterioridad. Bueno, regresando al tema. Entonces tenemos aquí una persona que en la primera quincena
tiene un salario de 2,500. Una vez que se le hace la aplicación de la tabla quincenal, pues establece que tiene un impuesto determinado de 150 pesos. Insisto, este caso es que si no existiera el tema del subsidio para el empleo, entonces a este trabajador se le tendrían que retener 150 pesos del impuesto sobre la renta a cuenta del impuesto anual, ya que el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta indica que el impuesto sobre la renta mensual que se retenga por el patrón a los trabajadores tendrá el carácter de pago provisional. Es decir, es un pago provisional del trabajador que se tendrá que comparar contra el impuesto anualizado que se realice al final del año a efectos de saber si tiene un saldo a cargo y o un saldo a favor. Bueno, en este caso se le aplica el subsidio para el empleo y tiene derecho a 9.75. 9.75 que directamente la empresa le va a entregar al trabajador en la primera quincena. Es decir, más allá de decir 2,500 menos los 150 del impuesto sobre la renta, al tener derecho al subsidio del empleo, van a ser 2,500 más 9.75 del subsidio al empleo, y eso es lo que se entrega en la primera quincena. Como podemos ver en este caso, pues bueno, a un salario de 2,500 al momento de aplicar la tabla del subsidio, lo que corresponde básicamente al rango va a ser directamente entre 2,327 y 2,632. Le tocará y tendrá derecho a un subsidio al empleo de 160.35. 160.35, que es lo que corresponde directamente aquí dentro del cálculo correspondiente. Bueno, ahora veremos cómo queda el timbre en este caso. Como se puede verificar en la tabla, es un periodo quincenal. Se tiene básicamente aquí el total de las prestaciones, que es de 2,500 pesos. Sí, en dado caso hay deducciones, y estas deducciones son directamente de las cuotas obrero-patronales, en este caso son 100 pesos. Sin embargo, tenemos un concepto que son total de otros pagos. Era lo que veíamos directamente hace un momento dentro de la guía. Va a haber un dato informativo que se le tenga que proporcionar directamente a la propia autoridad para que pueda tener un control directamente de este tema del subsidio para el empleo, y derivado de ello, en dado caso, poder aplicar sus facultades de comprobación. Ahora, este control y dentro del propio timbre, pues tenemos básicamente aquí una clave que dentro de estos otros pagos tenemos la 002, que bueno, es el subsidio al empleo, y aquí están los 9.75. Ahora, es importante aclarar lo siguiente. Y regreso al cálculo del impuesto sobre la renta. Si nos damos cuenta, como se puede advertir en este momento, el subsidio al empleo causado es de 160.35. El impuesto sobre la renta determinado es de 150.60 y el subsidio para el empleo entregado es de 9.75. ¿Por qué hacemos mención a esta parte? Bueno, porque entonces la parte informativa se le tiene que indicar a la propia autoridad cuánto fue el subsidio al empleo efectivamente pagado, que en este caso son 9.75. Sin embargo, también pregunta o establece que se le tenga que suministrar a cuánto asciende el subsidio causado, es decir, son 160.35. Estos 160.35 es lo que resultó de aplicar la tabla del subsidio para el empleo. Como se puede advertir en esta presentación, tenemos que en dado caso el salario era de 2,500, queda entre un límite inferior y un límite superior. Derivado de ello, entonces 160.35 se convierte en el subsidio al empleo causado. Esta cantidad o esta información
que se le tiene que estar suministrando a la propia autoridad es de suma importancia. La autoridad ha advertido y ha verificado que este tema del subsidio para el empleo, pues le corresponde al fin del día incluso cubrirlo a la propia autoridad. Si bien es cierto, el patrón es quien se obliga directamente a entregarle el subsidio al empleo al trabajador, también lo es que esa cantidad que el patrón le está entregando al trabajador tiene derecho, en este caso los 9.75, de disminuirlo contra el impuesto sobre la renta, ya sea en forma mensual o en forma anualizada. Tiene ese derecho. Entonces, en el momento en el cual el patrón disminuye la cantidad del subsidio al empleo pagado del impuesto sobre la renta, es un dinero que al fin del día la autoridad deja de percibir. Hay empresas que básicamente manejan unas cantidades exorbitantes de subsidio al empleo, ya que tienen una cantidad inmersa de trabajadores y la mayoría pues son de salarios mínimos o van de salario mínimo hasta 4 salarios mínimos. Entonces generan una cantidad impresionante de subsidio al empleo, el cual no es suficiente para poderlo agotar, es decir, lo aplican contra el impuesto sobre la renta del mes y al fin del día le sigue sobrando una cantidad importante del subsidio al empleo. La autoridad ha detectado que se hacen prácticas de forma indebida y es por ello que hace un especial énfasis a este tema del subsidio al empleo. Es decir, estas empresas que al fin del día tienen estas cantidades, estos, si me permites así establecerlo, aunque técnicamente no lo es, pero para efectos de esta charla así lo presentaremos, existe una cantidad impresionante de saldo a favor de subsidio al empleo. De tal suerte que entonces lo que hacen estas empresas son prestar servicios a otras empresas a través de este canal que se tenía de las famosas outsourcing y hoy por hoy de servicios especializados donde básicamente o lo que buscan es agotar ese subsidio al empleo con esta venta de servicios o supuesta venta de servicios que se hacen a otras empresas. Y esa es la parte que no le agrada a la propia autoridad, ya que no hay una naturaleza jurídica que vincule a estas empresas para efectos de poder trasladar el subsidio al empleo y poderlo agotar. Por ello, hace un especial énfasis en el control correspondiente del mismo. Ahora, esto es lo que se dio básicamente en la primera quincena. Tenemos otro punto que también ha venido con el tema de las tablas quincenales, que es lo que hemos suministrado directamente a nuestro sistema de nóminas. Y derivado de ello, pues los cálculos se hacen en forma automática e insisto, derivado de ello incluso se van generando los timbres de las nóminas en forma automática, así como el cálculo correspondiente. Entonces, aquí al momento de aplicar el tema hacia la segunda quincena, tenemos 4,900, es decir, el punto es que recibió 2,500 de la nómina quincenal y recibió un bono adicional. Es por ello que tiene 4,900. Al momento en el cual se hace el cálculo de la segunda quincena, incluso aquí tenemos un saldo a cargo de 444.58. Esto es lo que se le tendría que retener directamente al trabajador en la segunda quincena. Sin embargo, acordamos que la ley del impuesto sobre la renta establece que el cálculo del subsidio, por lo cual en este momento se procede a realizar el ajuste.
Y el ajuste básicamente es que, no obstante que ya el sistema realizó los cálculos quincenales, tiene que realizar un cálculo mensual, es decir, va a sumar la primera quincena más la segunda quincena, de tal suerte que el ingreso que tendrá en forma mensual es de 7,400, y sobre esos 7,400, en ese caso y en ese momento se debe de aplicar la tarifa mensual. Insisto, ahí el ajuste. Cuando tenemos algún sistema para efectos de la determinación de la nómina, incluso al momento de estarlo alimentando, pregunta el propio sistema si se va a realizar ajuste mensual o no se va a realizar ajuste mensual. En algunos casos hemos advertido que no, se alimenta y no le ponen ajuste mensual, y lo que se va timbrando quincena con quincena es lo que se le va suministrando a la propia autoridad. Es por ello que cuando llega el cierre del ejercicio y la autoridad hace un análisis de la información, dice: lo que obra en mi información no corresponde contra lo que debería de ser y que deberías de tener como empresa, ya que me timbraste la primera nómina, la segunda nómina, pero no hiciste el ajuste correspondiente. Y consecuencias, bueno, luego entonces, incluso el impuesto sobre la renta del mes va a ser de 595 pesos. Más allá de resultar un subsidio para el empleo, va a resultar básicamente un tema de un impuesto sobre la renta de 595 pesos. Si al fin del día nos llevamos esa información a la tabla del subsidio, va a tener un subsidio de 160 pesos, es decir, o se le debe de retener un impuesto de 444.58 pesos en forma mensual. Lo importante es que en la primera quincena se le otorgó 9.75 de subsidio para el empleo, el cual se le debe de disminuir directamente del salario al trabajador, ya que en forma mensual no tenía derecho y no le corresponde el subsidio al empleo. Ajuste que ya no se hace, y de tal suerte que entonces al llegar la segunda quincena se hace el descuento del impuesto, sí, definitivamente se entera. Sin embargo, nunca se le hace al trabajador el descuento de los 9.75 del subsidio al empleo que se le otorgó en la primera quincena, el cual no tendría derecho ya en el cálculo mensual. Y he aquí el tema donde la información del subsidio al empleo no le corresponde o no le cuadra a la propia autoridad. Si nos damos cuenta, pues bueno, básicamente derivado de la información, vamos a tener directamente aquí el cómo se debería de timbrar. Y este es el tema de los puntos donde no se hacen los ajustes correspondientes. Es decir, de la segunda quincena, al fin del día, los recibos van a ser quincenales, es una parte operativa. Es decir, no es que en su recibo vaya a tener la cantidad de los 7,000 pesos, no. Es lo que realmente va a recibir, que son los 4,900. Aquí tenemos este dato que es el que ya no se le da continuidad, ya que no se hizo el ajuste mensual correspondiente, y es total de deducciones 9.15. Es decir, si se los entregamos en la primera quincena y ya hacer el cálculo anual no tenía derecho a dicho subsidio, entonces ahora se lo vamos a tener que disminuir de su salario, es decir, de los 4,900 pesos. Tenemos básicamente otros pagos por 160.35. Pero bueno, más allá de ello, vamos a ver cómo debe de quedar directamente ya el timbre correspondiente. Al momento de hacer ya las deducciones, tenemos la 01, que esta 01, pues bueno, básicamente son las cuotas de seguridad social, que en este caso es de 150 pesos. Asimismo, tenemos el ISR, que ya acordamos que iba a ser de 444.58 pesos. Tenemos que establecer entonces la 107, que es ajuste al subsidio causado, de los 160 pesos. Es decir,
De los 160 pesos que salieron directamente al determinar la tabla correspondiente, no le correspondían. Básicamente, entonces, el impuesto sobre la renta que le correspondía en la primera quincena, la vamos a tener que comparar contra el ajuste, de tal suerte que entonces nos va a arrojar la 0,71, que es el ajuste al subsidio al empleo efectivamente enterado, esos 9,75. Es decir, y en otras palabras, normalmente en la segunda quincena ya no estamos haciendo estos ajustes. Al momento de no hacer estos ajustes, ya la información va imprecisa. Y derivado de ello es que cuando la autoridad en su sistema detona los FDI que le hemos estado timbrando, en el momento en el cual hace los cruces correspondientes, advierte que no se hizo el ajuste mensual directamente al subsidio al empleo. De tal suerte que incluso, como podemos ver dentro de los propios conceptos, dice otros pagos. Habíamos mencionado que este hecho de otros pagos son datos informativos. En este caso, se le tiene que informar directamente que hay un ISR ajustado al subsidio al empleo por 150 pesos, que ya salió de la información que vimos directamente en el cálculo mensual. Aquí está lo que habíamos determinado directamente en la primera quincena, es lo que se le va a informar directamente a la propia autoridad, pues bueno, básicamente en el tema del ajuste mensual. Estos datos informativos son los que tenemos directamente en el timbre, son el ISR, bueno, incluso el ISR viene con la 007 de otros pagos, que es el ISR ajustado, y viene con la 08 directamente de ajuste al subsidio al empleo por 9,75. Estos son datos informativos como otros pagos. Ahora, dado caso, se puede advertir también dentro de las deducciones, como son deducciones, vienen con otros códigos, pero al fin del día es la misma información de la primera quincena lo que se le está suministrando a la propia autoridad a efectos de que en cierto momento esta información la tenga la autoridad y podamos ver, la autoridad se pueda percatar si al fin del día el ajuste se está realizando, porque entonces en la mayoría de los casos se ha otorgado el subsidio al empleo directamente al trabajador, no se le ha descontado en el impuesto mensual y más allá de ello, entonces la empresa lo está aplicando, lo está disminuyendo contra el impuesto sobre la renta mensual que le corresponde. Y bueno, aquí lo podemos ver en forma aislada. Sin embargo, si lo vemos y si se detona toda esta información a nivel nacional, entonces sí es una cantidad de dinero fuerte y por ello la propia autoridad hace énfasis directamente en esta información. Insisto, son puntos críticos que vemos dentro de la nómina, ya que estas operaciones se hacen de forma decenal, de forma quincenal y son en un CFDI ordinario. Es decir, imagínate hoy por hoy, si la autoridad al finalizar el año advierte que no le corresponde, que no le concilia la información, todos los FDI que se van a tener que cancelar, toda la información que se va a tener que suministrar directamente y en forma correcta a la autoridad a efectos y lo más importante, de poder habilitar la deducción. Ya que hemos advertido en algunas ocasiones que la autoridad se extralimita dentro de sus facultades e incluso pretende llevar a un tema de no deducible que no tiene el derecho y no tiene justificación porque en ningún momento así lo tilda la propia norma, no se actualiza ninguna hipótesis para que no sea deducible la nómina correspondiente. Sin embargo, como tiene, de acuerdo al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, tiene ese derecho de presunción de legalidad. Todo acto de la autoridad se presume legal vía de mientras no se demuestre lo contrario. Y si no le demostramos lo contrario a la autoridad, entonces el tema es que, pues, va a hacer o van a querer determinar un crédito fiscal correspondiente. Y aquí el artículo 96, donde nos dice,
Las retenciones y enteros mensuales, aquí está el punto. Esto es lo que nos ordena, lo que nos guía, lo que actualiza la propia ley del impuesto sobre la renta y con lo que debemos de cumplir cabalmente. Entonces, dice, tendrá el carácter de pago provisional. ¿Y por qué entonces establece y por qué la importancia del tema de identificar si tenemos un subsidio para el empleo pagado y un subsidio para el empleo causado? Pues bueno, vamos a llegar al final del año y al finalizar el año podemos ver en este caso que se tuvo un salario de 5,000 pesos en este trabajador, se tuvo un impuesto sobre la renta de 558. Sin embargo, también tenía derecho al subsidio para el empleo, de tal suerte que al fin del día lo que se le estuvo reteniendo de impuestos sobre la renta fueron 233 pesos. En el mes de mayo y diciembre no tiene subsidio al empleo, ya que son meses especiales de pago normalmente de la PTU y pago del aguinaldo. Ello hace que incluso en cierta medida se eleven los ingresos y ya no tengan derecho al subsidio al empleo. Pero más allá de ello, y aquí viene lo interesante, que al momento de hacer el cálculo anual, entonces vamos a tener, en este caso, que recibe un ingreso anual de 66,000 pesos, se le van a disminuir los ingresos exentos y derivado de ello vamos a tener una base de 61,000, al cual se le aplicará la tarifa anualizada y habrá un impuesto bruto de 3,690. A estos 3,690 se le va a disminuir la suma del subsidio para el empleo causado, es decir, lo que se determinó de acuerdo a las tablas, que es lo que tenemos en este caso, y es todo lo que se le está informando a la propia autoridad a través de los TINDES. Es por ello que es importante esta información y obviamente que al final del ejercicio, si a la autoridad no le corresponde, entonces incluso podemos tener una imprecisión. Ya la tuvimos cada mes porque estuvimos otorgando una cantidad de subsidio al empleo que no le correspondía. Y la segunda imprecisión, entonces, más allá de otorgarles ese subsidio para el empleo, en este caso incluso podemos tener un tema de que se haga una mala aplicación del impuesto sobre la renta y en lugar de que se detone un saldo a cargo, se puede detonar un saldo a favor. Ahora, en este caso se tiene un saldo a favor. Lo que también hemos advertido es que hay empresas que esta cantidad, es decir, los 3,551, y estos salieron de la siguiente forma. Tenemos un impuesto sobre la renta bruto de 3,690, se le va a restar la sumatoria del subsidio para el empleo, es decir, no hay una tabla anualizada del subsidio para el empleo, eso no existe. Porque también hemos encontrado que así como se permite que se anualice la tabla del impuesto sobre la renta, tomas la tabla del impuesto mensual, la multiplicas por 2 y ya la tienes anualizada. También queremos anualizar la tabla para el subsidio para el empleo haciendo el mismo mecanismo. Eso no existe. Directamente es la tabla, su definición es de forma mensual. Y al finalizar el año, entonces se sumará el subsidio para el empleo causado. De tal suerte que es lo que tenemos en este caso. Tiene un impuesto sobre la renta de 442 pesos a cargo. Sin embargo, recordemos que se le hicieron retenciones mes con mes, que en este caso fueron 3,993. Como lo vimos directamente en el artículo 96, dice, las retenciones tendrán el carácter de pago provisional, por eso tiene derecho a que a estos 442 se les disminuya directamente los 3,993. Tendrá un saldo a favor de 3,551. Hemos, insisto, encontrado empresas que al finalizar el año, estos 3,000 se los otorgan en la siguiente nómina. Y la ley no establece eso. La ley indica que este saldo a favor se compensará contra el impuesto sobre la renta del propio trabajador del siguiente ejercicio hasta que se agote. En dado caso que una vez que se haya aplicado ese saldo a favor contra el impuesto sobre la renta del siguiente ejercicio y aún así existe un remanente, ahora en este caso es el trabajador el que tendrá derecho a solicitar el saldo a favor de ese impuesto sobre la renta.
no la propia empresa. He ahí otra de las imprecisiones. En este caso, como se otorga esta cantidad y se puso dentro de los otros, en el momento en el cual el Seguro Social hace pruebas globales, identifica que esta cantidad que se le otorgó al trabajador dentro de la nómina en el capítulo de otros, lo quiere tipificar como un ingreso. Y al momento en el cual de que quiera hacer su presuntiva, no se le aclara directamente a la autoridad correspondiente, entonces, insisto, es de ahí donde nacen los créditos fiscales. Por el otro lado, tenemos este tema de los famosos viáticos. Y el viático, entiéndase que en sí no es parte del salario. Es decir, no es una cantidad que se derive por la prestación de su servicio personal subordinado, sino es una herramienta que el patrón le otorga al trabajador para que pueda cumplir el objeto por el cual se contrató directamente al trabajador. Entonces, en la práctica hemos advertido que se hacen entrega de viáticos, se lleva dentro de la contabilidad, se hace una cuenta revolvente ahí de, normalmente se ponen en gastos a comprobar en una cuenta de deudores diversos dentro de la propia contabilidad. Y al momento de querer verificar la bitácora por trabajador, que eso es lo que debería de ser, como lo pudimos ver en análisis en el curso que dimos de aspectos fiscales, legales y contables de los viáticos. Ahí vimos todo un procedimiento, vimos las bitácoras correspondientes que deberían imperar y cómo es ese documento base que va aparejado directamente a la contabilidad y que en dado caso pues va a ser un elemento probatorio hacia la propia autoridad correspondiente, llámese Servicio de Administración Tributaria, llámese Seguro Social. Entonces, por su propia naturaleza, es una herramienta de trabajo. Sin embargo, para efectos fiscales, la propia autoridad dice, para efectos de esta ley, se considerará un ingreso exento. Pero para que haya un ingreso exento, hay una condición. Siempre y cuando vaya aparejado ese viático, aparte de cumplir con todos los requisitos del viático, con un comprobante con requisitos fiscales. Entonces, ahí es donde viene la temática, la aplicabilidad básicamente del tema de los viáticos, el control de los mismos. No, incluso las guías para el timbrado de nóminas nos dice que el viático va a haber 3 momentos para poderlo hacer. Puede ser dentro del propio recibo ordinario que se le esté entregando al trabajador, es decir, dentro de su salario, se otorgará o se le dará el tema del viático. Dentro de otros pagos, como lo vimos con anterioridad, es un dato de carácter informativo. También nos establece que se podrá hacer en un CFDI por separado y o en el CFDI del siguiente periodo, siempre y cuando no exceda de un periodo de 30 días. Aquí están los presupuestos, el A, el B y el C, que acabo de referir hace un momento. ¿Qué pasa en este caso? Aquí, para hacerlo práctico, porque, bueno, vaya, al fin del día el objetivo de estas pláticas es, insisto, y hago el comentario, tenemos un grupo de WhatsApp en la comunidad de Sodesa, en la cual compartimos información de carácter legal, de carácter fiscal, de carácter contable. No admitimos otro tipo de información, ya que el objeto de esta comunidad es retroalimentarnos directamente con esta información. Aquellas personas que deseen ingresar al grupo de WhatsApp, por favor, contáctense con las operativas que les dieron el servicio del ingreso a este curso, le proporcionan sus datos, su número telefónico y de inmediato los damos de alta
en esta comunidad que estamos creando de WhatsApp. ¿Por qué hablo comunidad? Porque, bueno, al fin del día, el de la voz trata de aportar este tipo de información y más allá de ello, pues la experiencia, todo lo que nos va sucediendo día a día dentro de los servicios que proporciona Sodesa, pues bueno, hoy por hoy, si no creamos una comunidad, si no nos ayudamos entre nosotros, no va a venir la autoridad para decirnos, bueno, si lo hiciste mal, entonces yo lo voy a corregir, te voy a decir cómo lo hagas y borrón y cuenta nueva. Eso no existe. Por lo cual, lo que sí existe es de poder compartir con ustedes información que tenemos con la experiencia que llevamos para efectos de poder evitar, situaciones contradictorias con la autoridad en un futuro. Y bueno, aquí lo vamos a hacer de forma práctica. Es una persona que va a viaticar en el mes de julio, tiene una nómina de 15,000 pesos y se le va a otorgar un viático de 3,000 pesos. Ok. Básicamente, aquí lo que hace la propia empresa es que el viático se va a otorgar dentro del mismo recibo. De tal suerte que aquí están sus sueldos y salarios. Si se dan cuenta, aquí hay una parte que dice importe grabado, importe exento. ¿Okay? Al fin del día, la 01 sale de sueldos y salarios. Analizamos que había un concepto de otros pagos de carácter meramente informativo. Sale con la 03 de viáticos entregados al trabajador. Al fin del día son 3,000 pesos de carácter informativo. Este es un concepto adicional. Total son 18,000, se le retiene el impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta es sobre los 15,000, no sobre los 3,000. Es un impuesto sobre la renta sobre los 15,000 y al fin del día, dentro de esta cantidad neta que se le está otorgando al trabajador de 15,240, entonces ahí está incluido los 3,000 pesos que se otorgaron por concepto de viáticos. ¿Qué sucede? Al momento en el cual se realiza el viático, pues, se tiene que cumplir con los requisitos fiscales. En este caso, de los 3,000 pesos que se le otorgaron al trabajador, 2,500 entregó facturas. De los alimentos que son 500 pesos, entregó un ticket simple, no hay factura. Y entonces el artículo 93 nos establece que para efectos de que se actualice el tema de la exención, entonces el viático debe de venir aparejado con un CFDI, es decir, con un comprobante fiscal. En este caso, y al momento de no venir aparejado con dicho comprobante, entonces estos 2,500 se deberían integrar al salario para efectos del impuesto sobre la renta y se le haga el descuento correspondiente del impuesto sobre la renta. Recordemos que entonces en el tema de los viáticos, e insisto, como se vio a detalle en este curso que llevamos hace 8 días de temas de aplicación práctica de legal, jurídica, legal, fiscal y contable de los viáticos, hicimos todo un análisis de esta información. Y entonces el artículo 152 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta nos da una protección o le otorga una protección al trabajador y establece que en dado caso sobre la cantidad que se haya viaticado se le permite que hasta por un 20% no tenga que otorgar comprobante fiscal. Entonces, en este caso, si se le otorgaron 3,000 pesos por la comisión del viático y al fin del día es un 20% lo que le da de margen el 152 del reglamento, entonces el tema es que si multiplicamos los 3,000 por el 20% son 600 pesos, por lo cual entonces estos 500 no van a ser gravables por tema del 152 de la ley del impuesto sobre la renta, del reglamento, perdón. Ahora, esto no es que le habilite a la empresa el derecho a la deducibilidad. Para la empresa va a ser no deducible. Sin embargo,
para el trabajador no pagará el impuesto sobre la renta. También hay que aclarar que el propio artículo nos indica, nos regula y nos establece que va a ser hasta una cantidad en forma anualizada de 15,000 pesos. Es decir, si esta es una práctica ordinaria que viene realizando el trabajador, entonces, si en el momento excede de la cantidad de los 15,000 pesos, sobre el excedente, se tendrá que gravar el impuesto sobre la renta. Y bueno, todo esto, incluso también hay que informárselo directamente a la propia autoridad. Es decir, ya se hizo el CFDI y esa es la parte donde vienen, bueno, los complementos que se deben de realizar y no se vienen realizando. Es decir, en algunas ocasiones, nada más por el hecho de que ya las descargamos con el 03 dentro de otros pagos, ya no le damos seguimiento. El tema es que le debemos de aclarar a la propia autoridad, ok, vamos a hacer un CFDI de nóminas donde aclaremos única y exclusivamente el tema del viático. Y este es el control que se debe de llevar en forma particular por trabajador para poder tener un control adecuado de los viáticos. Y entonces se vuelve en un tema crítico, ya que no llevamos un orden en la contabilidad, no hay bitácoras, no hay timbres, y si hay, entonces lo de la contabilidad no corresponde con la bitácora y la bitácora no corresponde con el timbre. Entonces, para ello la propia autoridad nos solicita información en el momento en el cual no le podemos aclarar dicha información, entonces lo que hace es presume sobre el total del viático, es decir, lo que hay en la contabilidad en su totalidad, pretende aplicar una no deducibilidad y un gravamen para el propio trabajador. Y aquí es donde le vamos a informar. En este caso, se establece que es un viático ya comprobado con la 050 y que son 3,000 pesos. Recordemos que no obstante que 2,500 pesos no iban aparejados con un comprobante fiscal, por el hecho del 152 del reglamento, entonces se va a considerar exento. Ahora, vamos a considerar que no existiera el 152 del reglamento. Entonces, al momento de hacer el timbre, diríamos 2,500 quedan exentos y 500 quedan grabados. Y sobre esos 500 se le tendría que descontar el impuesto sobre la renta a cargo del trabajador. Y todo esto va a ser compatible para efectos de poderlo armonizar y se va a descargar con la 081 o con la clave de 081, que es precisamente ajustes a los viáticos entregados al trabajador por 3,000 pesos. Con esta información, entonces ya la autoridad interpreta que la cantidad que se le otorgó al propio trabajador no fue objeto del impuesto sobre la renta para efectos de gravamen, es decir, todo lo comprobó. ¿Y por qué toma un tema de viáticos también y se convierte en un punto crítico? Porque hoy por hoy existen prácticas indebidas, es decir, existen empresas que te otorgan el servicio de poder disminuir, poder, en dado caso, erosionar la base del impuesto sobre la renta, la base del seguro social, y te crean una serie de prestaciones, una serie de conceptos. Dentro de ella vienen los viáticos, entonces presuponen que hay un viático, porque al fin del día no existe el viático como tal, se hace la figura, se le da toda la forma, y el tema es que entonces se le están otorgando al trabajador 3,000 pesos en forma mensual, que se le da la característica de viático, y al fin del día no hay una realidad jurídica de dicha información. Es por ello que se convierte en un punto crítico y la autoridad pues ya lo tiene plenamente detectado, y más allá de ello entonces empieza a ver precisamente este tema, este vínculo, y tomando en cuenta que entonces hay salvedades. Cuando la información no le concilia, porque al fin del día también la armoniza con otra información que le hemos suministrado, pues el punto básico es que se detona por parte de la autoridad una revisión. Bueno, esto es lo que tenemos directamente a los viáticos. Y ya para finalizar, el tema de los asimilables a salarios. Incluso, el asimilable a salarios no es un trabajador, es una persona con una figura jurídica para efectos de la ley del impuesto sobre la renta que le permite a la persona que contrata los servicios de pagarle a dichas personas
como si fueran sus trabajadores. Y entonces hemos encontrado básicamente aquí una serie de situaciones donde no se timbran con los códigos correspondientes y básicamente entonces le estamos dando la naturaleza de trabajador. Al darle la naturaleza de trabajador, sí se hace el descuento del impuesto sobre la renta, sin embargo, no se hace la carga de la cuota obrero patronal. En ese momento concilia información del Seguro Social y es donde pretende aplicar una determinante. Bueno, antes de terminar, recordemos que tenemos nuestros próximos cursos. En este caso tenemos el curso de actualización de nóminas 2023, se divide en 2 días, son 8 horas, son 2 días y derivado de ello lo tenemos aquí básicamente marcado aquí en su información. Se divide en lo que es impuesto sobre la renta y se divide en lo que es seguro social. Tenemos la promoción de 2 por 1. Para ello, bueno, les recomiendo que puedan solicitar la información directamente con su representante. Y con esta tabla terminamos el día de hoy. Deme 2 minutos y derivado de ello, entonces haremos el análisis del tema de los asimilables. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es decir, normalmente tenemos como ente superior una empresa. Esta empresa tiene una naturaleza jurídica propia. Es decir, tiene vida propia. Esta empresa, por términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, le obliga a 3 figuras: a tener un administrador único, a tener un consejo de administración. Uno u otro, no los dos. Y a tener un comisario. Todo esto son temas o términos obligatorios que así establece la Ley General de Sociedades Mercantiles. Lo importante aquí es advertir la naturaleza jurídica que existe directamente entre lo que es la empresa, que recordemos que entonces la empresa tiene naturaleza jurídica propia, es decir, tiene vida propia. Y básicamente del comisario hacia la empresa, el comisario es el que observa, es el que al fin del día, bajo su informe de comisario, establece e indica si las operaciones que fueron en todo el año fueron no tanto correctas o incorrectas, sino más que nada tienen un tema de legitimidad, tienen un tema de no estar vinculado a actividades prohibidas. Es toda esa información que a través de este informe debe de proporcionar directamente el comisario. Ahora, la relación que hay entre una empresa y un comisario es una relación de carácter civil. También nos establece la propia autoridad, debemos, y bueno, en este caso, la Ley General de Sociedades Mercantiles, se debe de tener un administrador único o un consejo de administración para efectos de la ejecutabilidad de las decisiones de la operación que tiene directamente la empresa. No obstante que tiene naturaleza jurídica propia o establecerlo así, una vida jurídica propia, pues al fin del día necesita de que se le represente a través de órganos que, bueno, básicamente tengan un carácter de decisión. Y en este caso, pues son personas físicas. Un carácter, una relación de carácter civil. Normalmente aquí se designa un gerente general.
director general, encargado, y o como se le llame. Por eso es importante también hacer un análisis de los estatutos constitutivos para saber cómo están relacionados directamente estos órganos, qué es lo que nos están estableciendo estos ordenamientos constitutivos y saber a través de la teoría de las funcionalidades, ¿qué naturaleza le vamos a dar directamente? Porque entonces el gerente general, bajo esas características de ese documento constitutivo, puede tener un carácter civil, ya incluso puede haber un tema de carácter laboral. Entonces, si es de carácter laboral, aquí era todo lo que hemos venido platicando con antelación a esta gráfica. Y bueno, básicamente ya directamente el gerente general, luego el gerente de ventas, gerente de producción, etc. Ya básicamente aquí tiene una característica de su carácter laboral. Porque sí y solo sí hay una subordinación. Ok. Ahora, acá tenemos terceros, como puede ser el contador, el abogado, etc. Nos indica la propia ley que en dado caso de que existan terceros como pueden ser aquellas personas que presten servicios personales independientes, que son los honorarios, asimismo aquellas personas que realizan actividades empresariales, ciertas actividades empresariales, también así como a los miembros de las sociedades cooperativas de producción, miembros de las sociedades civiles, se les puede dar el carácter o a estos terceros como la figura de asimilables. Aclaro, la relación que hay entre la empresa y estos terceros es una relación de carácter civil. Sin embargo, para efectos de la retención impuestos sobre la renta, entonces se establece la figura de asimilables. Se asimila a un trabajador sin ser trabajador, porque entonces, si nos damos cuenta en la estructura, no hay una característica que lo identifique como subordinación. Si ser trabajador, entonces, para efectos de retenerle el impuesto sobre la renta, se va a asimilar a un trabajador. Es donde viene el tema, que más allá de asimilarlos a trabajador, se les está timbrando como trabajador, ya que incluso a estos asimilables también les están aplicando el subsidio para el empleo, el cual no tienen derecho, al no tener una relación laboral, al no ser trabajadores. Todo esto lo interpreta entonces el Seguro Social, que son trabajadores, y en el momento en el cual hacen su cálculo anualizado o sus pruebas, pues básicamente el Seguro Social incluye a los asimilables y es ahí donde determina diferencias entre lo pagado y lo determinado por la propia autoridad. Por ello, incluso, insisto, es importante que podamos advertir este tema de cómo estamos timbrando los asimilables, porque como queda advertido en esta gráfica, no se da el supuesto de una relación laboral, su carácter es meramente civil y hay una opción para retenerles el impuesto sobre la renta y hay una obligación por parte de la empresa, y aquí también hay que tener claro estos términos, porque muchas veces hablamos de asimilables a salarios y hablamos de este lado de patrón. Bueno, entonces, si estás dándole ya la figura de patrón, entonces ya no es asimilable a un salario, ya es tu trabajador. ¿Por qué? Porque entonces se actualiza la hipótesis de la subordinación.
Entonces debemos de hablar cuando estemos en relación a un asimilable a salario de empresa y de prestador de servicios, para efectos de no entrar en ese juego de conceptos y derivado de ello, entonces, al fin del día, tener una imprecisión dentro de la información que le estamos presentando a la autoridad. Ahora, al momento de ser de carácter civil, pues sí hay impuestos sobre la renta. Sin embargo, entonces no se actualiza la hipótesis del pago del seguro social, ya que de acuerdo a la ley del seguro social, la obligación es única y exclusivamente para los trabajadores. Oye, ¿y qué pasa si estas personas quieren tener seguro social? Bueno, hay un régimen especial para este tipo de personas, pero no es a través del régimen obligatorio. Hay que tener cuidado porque entonces sobre ciertas temáticas y bajo entonces ciertas prácticas indebidas nos establecen que, bueno, entonces para poder disminuir la carga del seguro social a cierta parte de los trabajadores los vamos a tener como asimilables a salarios, le vamos a pagar asimilables a salarios y no va a haber problema con la utilidad porque los estamos timbrando como asimilables. Incluso vamos a presentar un contrato de prestación de servicios civiles. Sin embargo, hay un punto importante, que si la autoridad presume una subordinación, derivado de ello, entonces hay una omisión en las cuotas obrero-patronales. Por eso son puntos críticos ante la propia autoridad, ya que entonces todo esto son prácticas indebidas y derivado de ello, el punto es que hoy por hoy el Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, en esos conceptos están muy desbordados y bueno, hay una serie de actos de fiscalización hacia los propios contribuyentes, de los cuales pues debemos de tener un debido cuidado. Incluso estamos viendo cómo preparar nuestra siguiente plática gratuita. Recordemos que los martes en Sodesa tenemos el tema de pláticas gratuitas en temas contables, fiscales y legales. Bueno, derivado de ello, entonces, esta es la parte que tenemos en cuanto a los asimilables a salarios. Por mi parte es todo. Espero que realmente el objetivo para el cual se inscribieron a esta plática haya quedado satisfecha. En dado caso de que deseen ingresar a este taller que llevaremos de sueldos y salarios para efectos del Seguro Social, para efectos del impuesto sobre la renta, donde haremos todo un análisis así de, como lo vimos, vamos a ver aproximadamente 30 a 40 casos prácticos con timbres, cómo se timbran, cómo se presentan cada uno de los conceptos, qué efectos tienen en el Seguro Social. Haremos un análisis exhaustivo de toda esta información. Si a alguno de ustedes les interesa, por favor, inscríbase directamente con las señoritas operadoras, con las señoritas de ventas. Pues bueno, aquí nada más voy a tomar los últimos puntos. Dice Ortega, el material que comparten en el grupo está genial. Muchísimas gracias. De hecho, dimos la indicación de que se comparte en el grupo, que al fin del día, Jorge, pues es un tema de poder ir alimentando esta comunidad, este grupo. Incluso les comentaba, si tienen en dado caso algún tema en específico y que dé para básicamente, bueno, ahorita ya me excedí aproximadamente 40 minutos, por eso que me está suena aquí el teléfono por la parte operativa, porque después de esta plática sigue otra plática, entonces aquí ya me están controlando los tiempos. Bueno, entonces, si tienen algún tema en específico, lo analizamos en forma colegiada en Sodesa y podemos dar salida a ese punto. Mónica, buenas tardes. ¿Van a compartir la grabación de esta charla? Mónica, te comentamos que incluso esta charla tardamos 2 días, se va a subir a la página de Sodesa. Y entonces, Mónica, ahí vas a encontrar esta charla y otras más que vamos dando de carácter gratuito disponible para ustedes. Ada Sonia, buen día, Martín. Muchas gracias por las pláticas, muy provechosas. Saludos y bendiciones. Muchísimas gracias, Ada Sonia. Juan José, CFDIs por
reembolsos de capital. Bueno, ahí también debemos de tener todo un tema. Este punto incluso lo tenemos contemplado dentro del curso que vamos a dar. Básicamente, el punto más allá, Juan José, es advertir que el propio reembolso no caiga dentro de la figura de dividendo. Porque si lo es así, recordemos que el artículo 76 nos obliga a timbrar toda esta información. Y existe todo un mecanismo para efectos del reembolso de capital, Juan. Pues bueno, dice, con esto termino, profesor, mil gracias por su tiempo y compartir su conocimiento. Pues agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Deseo que tengan un excelente martes y una excelente semana. Muchísimas gracias por todo.